El tema es funciones y gráficas. En el siglo XVII, Gottfried, uno de los inventores del cálculo, introdujo el término función en el vocabulario matemático. Se trata de uno de los conceptos más elementales de las matemáticas y esencial para el estudio del cálculo. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Al conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla se le llama el dominio de la función. Al conjunto de los dos números posibles de salida se les llama rango. Funciones especiales. Una función de la forma h de x es igual a c, donde c es una constante, se llama función constante. Una función constante pertenece a una clase más amplia de funciones llamadas funciones polinomiales. En general, una función de la forma como se expresa aquí se llama función polinomial. El número n se llama el grado del polinomio. Las funciones polinomiales de grado 1 o 2 son llamadas funciones lineales o cuadráticas. Respectivamente, el dominio de cualquier función polinomial consiste en todos los números reales. Funciones racionales. Las funciones racionales son el cociente de las funciones polinomiales, porque están definidas por dos partes. De esta forma se llama función definida por partes, puesto que la regla está dada por más de una expresión. Aquí S es la variable independiente y el dominio es f. Es toda S. El valor de S determina cuál expresión debe usarse. Función valor absoluto. La función menos por x es igual a x. Se denomina la función valor absoluto. El valor absoluto de un número real x se denota por x y se define por x es igual a x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Por lo tanto, el dominio de menos son todos los números reales. Algunos valores de esta función son, como se indican aquí, combinaciones de funciones. Existen diferentes formas de combinar dos funciones para crear una nueva función. Supongamos que f y g son las funciones dadas por f de x es igual a x cuadrada y g de x es igual a 3x. Al sumar f de x y g de x se obtiene f de x más g de x es igual a x cuadrada más 3x. Esta función define una nueva función llamada suma de f y g, que se denota por f más g. Su valor funcional es x, es f de x más g de x, esto es, f más g por x es igual a f de x más g de x es igual a x cuadrada más 3x. Composición de funciones. También pueden combinarse dos funciones al aplicar primero una función a un número y después la otra función al resultado. Esto quiere decir si f y g son funciones de composición de f con g y la función de f o g definida por f o g por x es igual a f de g de x, donde el dominio de f o g es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tales que g de x estén en el dominio de f. Funciones inversas. Una función f que satisface para todo a y b. Si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b, se llama una función 1 a 1. De este modo puede decirse que una función tiene una inversa. Simetría. Una gráfica que es simétrica con respecto al eje y, si y solo si a negativo a b está en la gráfica cuando AB lo está. Una gráfica es simétrica con respecto al eje X si y solo si X, menos Y pertenece a la gráfica cuando X, Y pertenece a ella. Una gráfica es simétrica con respecto al origen si y solo si X, Y pertenece a la gráfica cuando X, Y pertenece a ella. Una gráfica es simétrica con respecto a la recta Y, X, si y solo si B, A está en la gráfica cuando A, B lo está. En la siguiente tabla se muestran las transformaciones de C cuando es mayor a 0. Del lado izquierdo se muestra la ecuación y del lado derecho se muestra cómo transformar la gráfica de Y menos f de x para obtener la gráfica de la ecuación. Esto indica que cuando Y es igual a f de x más c, se desplaza c unidades hacia arriba. Cuando Y es igual a f de x menos c, se desplazan c unidades hacia abajo. Cuando y es igual a f por x menos c, se tiene que desplazar c unidades hacia la derecha. Cuando y es igual a f de x más c, se desplaza c unidades hacia la izquierda. De igual manera, y cuando es igual a menos f de x, se refleja con respecto al eje x. Y cuando y
es igual a f de menos x, se refleja con respecto al eje y. Si y es igual a cf de x y c es mayor a 1, alarga verticalmente alejándose del eje x por un factor c. Y cuando y es igual a cf de x y c es 1, se contrae verticalmente hacia el eje x por un factor c